Ya. Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con las ayudantías de la materia de matemática. Y para ello, hoy vamos a tratar, la clase pasada habíamos tratado el tema de gráficas de funciones. A pesar de que solo se hicieron dos ejercicios, esto, bueno, suele ser un poco largo, más que nada en hacer los cálculos y demás, pero como ven, no representaba una dificultad eh, sumamente alta. Más que nada es tener claros los criterios para, digamos, determinar los intervalos de monotonía, cuáles son las asíntotas, concavidad de la función y eso. Y luego compilar toda esa información en la gráfica usando justamente esos criterios que hemos discutido. Entonces, para la identidad de hoy, lo que tengo planificado es más bien ya realizar ejercicios de optimización, ¿sí? Hemos aprendido hasta ahora muchos casos de calcular máximos, mínimos, cuando la función es creciente, decreciente, y eso encuentra una aplicación específica en estos problemas de optimización, donde, por ejemplo, ya sea en física, en economía, incluso en ciencias en ciencias biológicas, uno lo que busca es encontrar máximos y mínimos a funciones que representen ciertos fenómenos. ¿No? Por ejemplo, yo puedo tener una función que representa el crecimiento de una población o cómo se comporta una cierta enfermedad. También podría encontrar cuál es el movimiento de un cuerpo o la fuerza o las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, asimismo como una función de costos, una función de utilidades, y se busca, por ejemplo, encontrar máximos y mínimos en ese tipo de funciones. ¿Sí? O incluso en problemas que nosotros podamos traducir al lenguaje eh, matemático. Entonces vamos a empezar con uno un tanto simple. Encuentre dos números cuya diferencia es 100 y cuyo producto es mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tratar este tipo de problemas? Lo primero que en este tipo de problemas de optimización, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que nos está pidiendo el problema, ¿sí? Para saber cómo traducirlo y qué tenemos que hacer. Primero, buscamos números X y Y, ¿sí? Tales que X menos Y, esto vale 100, y X por Y, o sea, el producto es un mínimo. O sea, este producto es el menor número posible. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mm, lo primero que podemos hacer es este producto X por Y. Primero, mejor más bien observemos esto. Si X menos Y es 100, entonces, ¿sí? Digamos, yo puedo despejar el número que yo quiera, puedo despejar la Y, así como puedo despejar la X. Eso no da problema. De hecho, sí. Digamos, de aquí yo puedo encontrar que X menos 100
es igual a y, ¿sí? Entonces, este producto yo lo puedo reescribir como una función f de x, ¿sí? X por y, pero como ya encontré y solamente en términos de x, a la y yo puedo reemplazarla por eso. Sería x por x menos 100, ¿sí? Miren, esto es lo que me está representando el valor del producto de x y y, ¿sí? Antes yo tenía un producto x por y ahora yo encontré que allí yo lo puedo escribir en términos de x y reemplazo. Entonces, ahora lo que he obtenido es una función aquí, miren, es una función de x, pero solamente depende de eso, ¿sí? Porque antes, como tenía x por y, dependía de las dos variables, tanto x como y. Ahora solo depende de x. Y como yo quiero que este producto sea un mínimo, lo que tengo que hacer es minimizar esta función f, ¿sí? Miren, y si yo reemplazo esto es x al cuadrado menos 100x. Miren, es una parábola, ¿verdad? Esta es una parábola como el término que acompaña al x cuadrado es positivo, entonces nosotros sabemos que esta es una función que, por ejemplo, se abre así, hacia arriba. Entonces, este punto es donde el producto tiene un valor mínimo y este, digamos, le voy a poner X estrellita, sería el valor en el que se alcanza ese mínimo. Y el momento en que yo encuentre X estrella, usando la ecuación de aquí, yo puedo encontrar cuánto vale Y estrella, ¿sí? O sea, cuáles serían los números que efectivamente estoy buscando, que hacen que este producto sea un mínimo. Listo. Entonces, como buscamos los mínimos de f, buscamos, calculamos el mínimo de f, ¿sí? Calculamos el mínimo de f. Para ello ya sabemos lo que hay que hacer. Primero buscamos puntos críticos, f' que sería 2x menos 100, y esto implica que la derivada es cero, se traduce en la ecuación 2x menos 100 igual a cero, y esto significa que x vale 50, ¿sí? Ahora, yo podría, digamos, aplicar el criterio de la primera derivada para saber si este es un máximo o es un mínimo. Puedo aplicar el criterio de la segunda derivada o directamente, como yo sé que esta es una parábola que se abre así, yo sé que este punto ya es un mínimo, solamente porque esta es una parábola y tiene esta forma. Directamente sé que es un mínimo. Y si quiero estar seguro, puedo calcular la segunda derivada, que sería 2, y observen que esto siempre es positivo. Entonces, como la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba, o también por el criterio de la segunda derivada, implica que esta función, que este punto es un mínimo para la función. Es un mínimo local, pero a su vez podríamos, como no hay otros puntos críticos, podemos concluir que este es un mínimo, eh, ah, no, digamos, usando solo las derivadas, podríamos ver que este es un mínimo absoluto, de hecho. ¿Sí? Así, x tiene que ser 50. ¿Y cuánto valía y? X menos 100. Entonces y tiene que valer menos 50. ¿Sí? Y estos serían los valores que estábamos buscando. Como ven, este tipo de problemas se traducen en entender el enunciado, qué es lo que me pide, y tratar de escribirlo en términos de una función para luego buscar que el problema se reduzca a encontrar los máximos o los mínimos de esa función. Y por el criterio de la segunda derivada es un mínimo, por el criterio de la segunda derivada.
2. Otro ejercicio. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia vertical mínima entre las parábolas y igual a x al cuadrado más 1 y y igual a x menos x al cuadrado? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Voy a hacer un bosquejo de las gráficas. Ni siquiera un bosquejo, va a ser una aproximación porque no sé cómo serán las gráficas propiamente, pero la primera veo que es una gráfica que se abre hacia arriba, ¿sí? El coeficiente que acompaña el x cuadrado es positivo y en el otro es negativo, entonces va a ser algo así. Lo que me está preguntando, porque eso me pregunta cuál es la distancia vertical mínima, significa en cada punto, digamos aquí, la distancia vertical sería esta, ¿sí? Acá la distancia vertical es esto, que es esto, y así. Esta sería la distancia vertical. Me pregunta en qué punto de X se alcanza la distancia vertical mínima, o sea, en la longitud, por decirlo así, de estos pequeños segmentos, cuándo es mínima y qué valor tiene. ¿Sí? ¿Dónde las parábolas están más pegaditas, al menos midiendo en las distancias verticales? ¿Sí? Eso. Y entonces la distancia, para ello primero tengo que saber cómo mido la distancia vertical, ¿sí? Y la distancia vertical, pues no sería nada más que hacer yx menos eh, y, digamos que esta lo voy a poner así, y tilde menos y tilde x, ¿sí? Porque y de x, ¿sí? ¿Qué punto es? Es justo este de aquí. ¿Cuál es el punto de abajo? El otro sería y tilde de x, el de acá. Entonces, si yo resto esos dos valores, encuentro la distancia vertical, ¿sí? Pero, como estoy trabajando con distancias, primero voy a poner la función distancia vertical la función de la distancia vertical es, la voy a poner nuevamente como una f. ¿Y qué comentaba? Tiene que ser la resta de las coordenadas en y, ¿sí? De cada una de estas funciones. Pero, como estoy trabajando con funciones, perdón, con distancias, yo aquí tengo que tomar valor absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor absoluto es el que me ayuda a medir como tal solo la distancia, ¿sí? Si no, eh, yo, digamos, en algún momento me podría salir una distancia negativa y eso ya no tiene sentido, porque la mínima distancia debería ser el cero, cuando justamente se topan las dos gráficas. Por eso es que incluimos el valor absoluto aquí. Ujú. Y entonces yo podría, por ejemplo, ir reemplazando aquí, y de x es x al cuadrado más 1 menos x menos, perdón, x más x al cuadrado. Entonces esto es 2x al cuadrado menos x más 1 en valor absoluto. Ujú, muy bien. Entonces, mm, para poder encontrar máximos y mínimos, yo tengo que poder derivar esta función, pero tengo que tener cuidado con donde cero está esta gráfica. Para ello, recordemos que la función valor absoluto, sí, digamos, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí.
la función valor absoluto no es derivable en cero. Eso habíamos visto antes. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto antes. La función no es derivable en cero y después, si uno deriva el valor absoluto, obtiene uno y menos uno dependiendo si x es positivo o si x es negativo. ¿Sí? Entonces, para derivar esto, yo podría aplicar una regla de la cadena, pero tengo que tener cuidado de en dónde se está haciendo cero la función, ¿sí? Porque en esos puntos yo no podría derivar, justo donde se hace cero lo que está dentro del valor absoluto, ¿sí? Entonces, para ello voy a calculemos las raíces, ¿sí? Tengo que calcular 2x al cuadrado menos x más uno igual a cero. Y primero vemos el discriminante. El discriminante, recuerdan, era el b cuadrado menos 4ac. B cuadrado en este caso es 1 menos 4ac, 4. A es 2, c es 1. Y esto, observen que va a ser 1 menos 8. Esto es negativo. ¿Qué significa? Tengo un discriminante negativo. No hay raíces. No hay raíces. ¿Sí? Y esta función de aquí, al ser una parábola que se abre hacia arriba, ¿sí? Yo puedo decir que tiene que ser algo así. Esta parábola es algo así, ¿sí? Porque no tiene raíces y se abre hacia arriba, entonces tiene que estar por encima del eje X, si no, eh, si no tendría alguna raíz si estuviera más abajo. Esto significa que este 2x al cuadrado menos x más uno es mayor que cero para todo x en los reales. ¿Sí? Entonces, como esto siempre es positivo, yo puedo quitar el valor absoluto y f de x se convierte simplemente en 2x al cuadrado menos x más uno. ¿Sí? Puedo quitar el valor absoluto porque sé que lo que está aquí adentro siempre es positivo. Y ahora ya es escrito así y es mucho más fácil de derivar. Y esto se convierte en 4x menos uno. Y entonces la derivada es cero, significa que x es igual a un cuarto, ¿sí? Ustedes, como ven, hay que igualar esta ecuación a cero, se resuelve y nos da eso. Y la segunda derivada, en cambio, es 4, la cual es positiva, por tanto, este valor de aquí es un mínimo, ¿sí? Entonces, la distancia vertical mínima se alcanza en el x igual a un cuarto, ¿sí? Y f de un cuarto, ¿cuánto es? Sería 2 por 1/16, que sería un cuarto al cuadrado, menos un cuarto más uno. Y esto sería un octavo menos un cuarto. Sería menos un octavo más uno. Y esto es 7 octavos. Esta es la distancia vertical mínima entre las dos parábolas. 7 octavos y se alcanza en el x igual un cuarto. ¿Sí? Ya. 3. Encuentre las dimensiones de un rectángulo con un perímetro de 100 metros y cuya área sea la más grande
posible. ¿Sí? Entonces, ahora lo que nos está pidiendo, digamos, tenemos que calcular las dimensiones de un rectángulo. Como todavía no sé cuáles eran, yo puedo ponerles X y Y. Serían tanto el ancho como el largo del rectángulo. Y nos dice que el perímetro tiene que ser 100 metros. Es decir, ¿cuál es el perímetro? El perímetro, que es 2x más 2y, tiene que ser 100 metros. Eso es lo que ya nos está dando. O yo puedo dividir todo para 2 y traducir esta ecuación simplemente en x más y igual a 50, ¿sí? Y en cambio nos pide que el área, ¿sí? El área, que es la función x por y, esta nos está pidiendo que sea un máximo. Pero, tal como nos pasó en el primer problema, ¿sí? Eh, yo lo que tengo que hacer es esta función del área, que es la que queremos maximizar en este caso, porque queremos que el área sea tan grande como sea posible, o sea un máximo, tenemos que, tenemos que reescribirla en términos de una sola variable, digamos solo de la x, ¿sí? Entonces para ello yo voy a despejar y aquí voy a encontrar que y es 50 menos x y entonces el área que se convierte en una función solo de x va a ser x por 50 menos x o lo que es lo mismo, 50x menos x al cuadrado. Nuevamente, esta va a ser una parábola algo así, y por tanto yo sé que el punto crítico que encuentre, o el valor crítico que encuentre, va a ser un máximo para esta función. Pues para ello calculamos el valor crítico, esto sería 50 menos 2x, y esto implica que la derivada se anula solamente en x igual a 25. ¿Sí? Y si queremos, pues como digo, siempre asegurarnos el criterio de la segunda derivada, que sería menos 2 que es negativo, y entonces este valor de aquí es máximo, ¿sí? Porque la segunda derivada es negativa en ese punto. Y entonces las dimensiones de la caja serían, en X tiene 25 y en Y, como es 50 menos X, también sería 25. Entonces, miren, ni siquiera es como tal un rectángulo, sino es más específico, es un cuadrado. Y de hecho, tal como veremos, creo que es en el próximo ejercicio. No, veremos que el cuadrado siempre es la forma que maximiza el área de un, digamos, rectángulo, pero con un perímetro dado. ¿Mm? 4. Antes de pasar a eso, veamos. Un contenedor rectangular sin tapa ha de tener eh, un volumen. Ah, por cierto, una cosita. Acá yo puse simplemente 25, pero hay que recordar las unidades. Esto viene dado en metros. Siempre. El volumen de 10 metros cúbicos. La longitud de su base es 2 veces el ancho. El material para la base
cuesta $10 por, bueno, por metro cuadrado y el material de los costados cuesta $6 por metro cuadrado. Encuentre las dimensiones que minimizan el costo. ¿Sí? Este ya es un enunciado un tantito más largo y para ello tenemos que, siempre que ya en este tipo de problemas empezamos a tener enunciados largos, lo importante es identificar la información que nos está dando en cada parte. Lo primero, como podemos ver, nos dice que la caja tiene que tener un volumen de 10 metros cúbicos, ¿sí? La longitud de la base es 2 veces el ancho y el precio de los materiales. Digamos, la base cuesta 10 metros por metro cuadrado y los costados cuestan $6 por metro cuadrado. Voy a hacer un pequeño dibujito. Lo que estamos buscando es construir una cajita, algo así. No soy tan bueno dibujando cajas. Eso, ahí se ve mejor. Esto, ¿sí? Y nos dice que no tiene tapa, o sea, aquí no hay nada de material, aquí en la parte de arriba, ¿sí? ¿Cómo podemos dibujar en 2 dimensiones esto para más o menos ver qué está pasando? Si no, ahora que lo pienso también podríamos verlo solo aquí, pero no, de hecho veámoslo solo. No hagamos otro dibujo. Digamos, a la base yo le puedo poner que aquí tenga, ¿dónde está? La longitud es 2 veces el ancho. Entonces, si este es el ancho X, la longitud tiene que ser 2X acá, ¿sí? Eso es lo primero que nos está diciendo. Bueno, lo segundo. Y a la altura no me da ninguna condición sobre la altura, así que a la altura le voy a poner Y. Pero ¿qué sabemos? El volumen tiene que ser 10 metros cúbicos. Entonces, el volumen, que es base, bueno, longitud, ya saben, área de la base por la altura, sería X por 2X por Y. ¿Sí? Esto tiene que ser 10. No pongo la unidad, pero se entiende que esto está en metros cúbicos. ¿Sí? Aparte, ¿qué nos dice? El costo, digamos, costo uno, el costo de la base, le voy a poner, sí, el costo de la base va a ser $6 por, perdón, $10, por eso 10, por cada metro cuadrado. ¿Y cómo calculo los metros cuadrados? Eso sería el área de la base, pues X por 2X. ¿Sí? Ahora, para los laterales, sería costo de los laterales, es un poco más complicado porque sería 6, ¿sí? Por cada metro cuadrado. Pero, ¿cuántas caras tenemos? Tenemos 4 caras. Esta y la de atrás. Entonces tenemos que sumar el área de todos esos costados, ¿sí? Digamos, el área, me voy a poner con algunos numeritos para que se entienda. Esta sería la cara o el lateral 1. Esto de acá sería el lateral 2. Acá tengo el lateral 3 y acá tengo el lateral 4. ¿Sí? Tengo 4 caras laterales y entonces tengo que sumar el área de todo eso. El área de la cara lateral 1, como ven, forma un rectángulo, altura y esta base de aquí es X, porque esto de acá es X. Como es un rectángulo, tiene una base rectangular. ¿Sí? Eso era importante, que el contenedor es rectangular, porque podríamos
haber tenido, por ejemplo, un contenedor cilíndrico, así. Cambia un poco las cosas. Pero ahorita como es rectangular, por eso hice el dibujo de esta forma. Entonces, el área de la cara lateral uno es X por Y. El área de la cara lateral 2, que tengo que sumarla también, es 2X por Y. De la cara lateral 3 también es X por Y. Y la otra también es 2X por Y. ¿Sí? Como podían darse cuenta más rápido, pues porque la cara lateral uno y la cara lateral 3 son lo mismo, entonces solo había que multiplicar por dos veces el valor de la cara lateral uno y lo mismo con la cara lateral 2 y 4. Ahora, del volumen, digamos, yo podría encontrar que x al cuadrado, de hecho creo que, no, yo aquí podría despejar y más bien. Del volumen yo encuentro que y es 5 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Y yo puedo reemplazar eso en los costos que tengo. Entonces, el costo total, ¿sí? Sería 10 por 2 sería 20x al cuadrado más 6 que multiplica 2x por y más 4x por y. De hecho, como todo está en x por y, digamos, sería 3x por y, 4x por y, 6x por y. Digamos, esto es lo mismo que 6 por 6x por y. ¿Sí? Entonces el costo total sería 36x por y. Listo. Y reemplazando lo que tengo para y, yo tengo que el costo total en función de x, ya solo de x, sería 20x cuadrado más 36x por 5 sobre x al cuadrado. Es decir, es 20x al cuadrado más 36 por 5, que eso me da 180, más 180 sobre X. ¿Sí? ¿Y qué quiero hacer? Quiero minimizar el costo total. Entonces, lo que voy a hacer es calcular los extremos relativos de esta función de costo y ver cuáles en este caso serían el mínimo que estoy buscando. Muy bien. ¿Sí? Y aquí hay que tener en cuenta que tengo ciertas restricciones, ¿sí? Aquí siempre tengo que buscar en x mayores o iguales a cero, ¿sí? O sea, si un punto crítico, por ejemplo, un mínimo me sale en x igual a -10, ese no me sirve, porque estoy tratando al final estoy tratando con cantidades físicas, o sea, digamos en este caso, las dimensiones de la caja. No puedo decir la caja tiene que tener un ancho de -10 metros cuadrados, no tiene sentido. Perdón, de -10 metros, ¿no? Sí, por ejemplo. No puedo decir eso. Así que el resultado que encuentra de ley debe ser positivo. Así que calculamos c de x. De la derivada sería 40x. Derivar esto, ya más o menos se ha visto cómo, sería menos 180 dividido para x al cuadrado. ¿Y qué pasa si yo igualo esto a cero? Me queda la ecuación. Puedo despejar, sería 180 dividido para x al cuadrado. Digamos, dividiendo todo para 10, esto se va. Y puedo dividir todo para 2 también. Entonces, esto sería, dividiendo también para 2, sería 2x, es igual a 9 sobre x al cuadrado, lo que se escribe como 2x al cubo igual a 9. Y entonces
sacando la raíz cúbica, ujú, me quedaría que esto tiene que ser la raíz cúbica de 9 medios. Ajá. Como pueden ver, solo tengo un solo punto crítico y si yo calculo la segunda derivada, voy a hacer un poquito, esto queda 40 más 2, 360 dividido para x al cubo. Igual, no, ahí nomás. Y noten que esto siempre es positivo cuando x es mayor que cero, ¿sí? Porque el denominador sería positivo, entonces todo esto se vuelve positivo y por tanto, esto de aquí, por el criterio de la segunda derivada, esto es un mínimo. Ojo, yo aquí para determinar si es mínimo o máximo, yo he estado usando el criterio de la segunda derivada, pero no es necesario totalmente, ¿sí? Digamos, ustedes podrían usar, si gustan, el criterio de la primera derivada, no hay problema, ver las pendientes y así. A veces puede ser más fácil el de la segunda derivada o a veces puede ser más fácil el de la primera derivada. ¿Sí? Ajá, listo. Entonces ya tengo cuánto vale x. X me salió que tenía que ser la raíz cúbica de 9 medios. ¿Y y cuánto era? Y era 5 dividido por x al cuadrado. Es decir, tiene que ser 5 dividido para... como hay que elevar esto al cuadrado, quedaría elevado a la 3 medios. 9 medios elevado a la 3, no, a la 2 tercios, perdón. Porque esto se convierte en exponente un tercio. Si quieren reescribirlo de otra forma, esto se puede ver como la raíz cúbica de lo de adentro elevado al cuadrado, que sería 81 cuartos. ¿Ok? Y con eso ya tengo las dimensiones de la cajita. Ahorita está expresado en términos de raíces, pero si tienen una calculadora, ustedes ya pueden encontrar las dimensiones de la cajita porque sabemos que esto era x, aquí era 2x, y la altura que tenía, ya hice mal, pero aquí era y. Entonces con eso ya tendremos las dimensiones para nuestra cajita. Muy bien. 5. A. Demuestre que todos los rectángulos, con un área determinada, ah, no, demuestre que de todos los rectángulos con un área determinada, el de menor perímetro es un cuadrado. ¿Sí? Y por otro lado, B, pruebe que de todos los rectángulos con un perímetro dado, coma, el de mayor área
es un cuadrado. Ya. Primero, en el primer ejercicio lo que nos está diciendo es, si yo tengo un rectángulo, ¿ya? X, y ya está el área dada, digamos, yo sé que el área que es X por Y, digamos, dejémoslo así, X por Y, no, sí, X por Y, digamos, es un valor, no sé, C, ¿ya? Es decir, el área ya está dada, ¿sí? Este es un rectángulo genérico que tenga justamente el área igual a C. Y me dice que el perímetro, eh, o mejor dicho, las dimensiones que minimizan el perímetro nos van a dar justamente un cuadrado. Primero de aquí, yo encuentro, por ejemplo, que Y es C sobre X y el perímetro, que sabemos que es 2X más 2Y, uno puede escribirlo solo en términos de X como 2X más 2C sobre X, ¿sí? Reemplazando lo que vale Y. Lo que nos está pidiendo probar el problema es que si yo minimizo este perímetro, ¿sí? Encuentro que tiene que ser un cuadrado. Eso, ¿sí? Porque yo puse un rectángulo cualquiera y el área ya está fija. El área tiene que ser C. Ojo, no estoy dando un número, yo digo el área tiene que ser C, pero C puede ser cualquier valor positivo. Y si yo me centro solo en esos rectángulos que ya están con esta área fija C, y yo calculo el que tenga menor perímetro, voy a encontrar que sale precisamente un cuadrado. Para ello, notemos que la derivada se convierte en 2 menos 2c sobre x al cuadrado. Y si yo igualo esto a 0, me va a quedar que x al cuadrado tiene que ser c, es decir, x tiene que ser raíz de c, ¿sí? Tomando raíz cuadrada a ambos lados. Ojo, si yo tomo raíz cuadrada a ambos lados, formalmente llego a esto, ¿sí? Tomando raíz cuadrada, ¿sí? Tomando la raíz cuadrada a ambos lados. Pero, tal como les comentaba antes, aquí la x tiene que ser positiva, porque no puedo decir yo un rectángulo, digamos ya hablando en términos geométricos de la vida real. No puedo decir este rectángulo tiene un lado de menos 10, por ejemplo. ¿Sí? Por eso, el valor como sé que x es positivo, puedo quitar el valor absoluto y me quedo con que x es la raíz de c. Y sí, y si yo calculo la segunda derivada, esto va a ser 4c sobre x al cubo, la cual es positiva cuando x es mayor que cero, y por tanto este valor de aquí me da un mini. ¿Sí? Listo. Y si yo tengo que x es raíz de c, y sería c sobre raíz de c, ¿sí? Pero esto es justamente raíz de c también, ¿sí? C sobre raíz de c es raíz de c. ¿Por qué? Porque noten que voy a escribir aquí arriba, c ustedes lo pueden poner como raíz de c al cuadrado, y si esto está dividido para la raíz de c, entonces nos queda solo la raíz de c. Listo. Entonces, miren, el valor de x y el valor de y nos sale lo mismo, es decir, el, el rectángulo con área C, o sea, ya fijada el área C, de menor perímetro es el cuadrado, nada más, ¿sí? Y para el otro caso, en cambio nos dice, digamos para B, en cambio nos dice un rectángulo, pero con perímetro determinado, es decir, 2x más 2y, determinado ya en C nuevamente. Entonces esto lo puedo escribir como x más y es igual a c medios, es decir, y es c medios menos x. Y ahora lo que queremos es maximizar el área. El área sabemos que viene dada por la expresión x por y entonces yo la puedo escribir solo en términos de x como x por c medios menos x.
o lo que es lo mismo c medios x menos x al cuadrado. Esto ya sé que es una parábola así, y tiene derivada c medios menos 2x, la cual se anula cuando x vale c cuartos. ¿Sí? Esto ya sé que es un máximo, por esto, si ustedes gustan, pueden aplicar el criterio de la segunda derivada, pero van a ver que esto es un máximo. Y entonces, como x vale esto, y yo reemplazo aquí el valor de x, c medios menos c cuartos, vamos a encontrar que y también vale c cuartos. Es decir, nuevamente tenemos un cuadrado. Esto lo hice rapidito porque quiero explicar qué significa este problema aquí. ¿Sí? Eh, este problema de alguna forma nos simplifica bastante la vida porque, digamos, este está resuelto de manera abstracta, pero es un resultado que puede aplicarse ya en la vida diaria. Por ejemplo, digamos que un granjero, no sé, tiene todo su campo y dice, quiero hacer voy a explicarlo. Digamos, tenemos un granjero, aquí tenemos un granjerito, jeje, y tiene todo su campo aquí para poner sus vacas. Y dice, bueno, pero de todo este campo yo solamente quiero tomar, no sé, 100 metros cuadrados en el área, de manera que pueda meter tantas vacas. Solo, o sea, solo quiero cercar 100 metros cuadrados. Pero obviamente yo cerco con alambre, entonces esto me va a salir un tantito caro dependiendo de cuánto alambre use en el perímetro de lo que voy a cercar. Y digo, ¿cómo es la forma de ahorrarme ese alambre? Este resultado nos dice que si ya tengo el área determinada, ¿sí? Digamos, yo quiero 100 metros cuadrados de ley porque sé que me van a entrar las vacas. Y yo quiero minimizar el perímetro para gastar menos, obviamente, gastar en menos alambre. Entonces, esto lo que me dice es, bueno, usted tiene que hacer un cuadrado. De esa forma va a encerrar esa cantidad, esa área, y va a usar la menor cantidad de alambre posible. ¿Sí? Por ejemplo, eso sería, digamos, una aplicación del literal A. Y el literal B también se puede ver de manera similar. Si yo quiero, no sé, cercar un perímetro de algo determinado, pero quiero encerrar la mayor cantidad de área posible con ese alambre. Digamos, me dicen, toma 200 metros de alambre y tú verás cómo es, y lo que encierres con eso es lo que vas a poner, lo que te damos como terreno, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, tengo que encerrar la mayor cantidad de área posible para tener más espacio. ¿Qué le dice este resultado? Quiere la mayor cantidad de área con un perímetro determinado porque ya tiene el alambre fijo, pues haga un cuadrado. Eso. Bueno, creo que podemos quedar hasta ahí por hoy. Únicamente quería mostrar estos ejercicios de optimización y el día jueves podríamos continuar con otros más o si tienen dudas podemos ahí también resolverlas el día jueves. Gracias por la atención y espero que les vaya muy bien. Hasta luego.